Hola querida familia Getsemaní, hoy es el día del Señor para juntos adorarle. Gracias. Quiero darle muchas gracias a todos por su apoyo, por su respaldo, por seguir unidos aunque no estemos reunidos y seguir adelante como iglesia. Gracias por seguir respaldando con sus oraciones, gracias por seguir orando, leyendo la Biblia, gracias por seguir ofrendando, por seguir manteniéndonos unidos, por seguir ayudándonos. Gracias por todo su apoyo, por estos 31 domingos que llevamos sin tener celebraciones en nuestras sedes. Y gracias por la paciencia, porque yo no esperé alguna vez estar haciendo esto en medios digitales. Y ustedes tienen mucha paciencia porque creo que no soy bueno para esto, pero gracias por la paciencia y por el apoyo, por el respaldo. Y gracias en general por permanecer firmes. Hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas que se llama precisamente así, permanezcamos firmes. Y quiero leerles un texto de la Biblia en el cual me he basado para tomar como referencia en toda esta serie. Es 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, una partecita del versículo 15 que dice así: hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. Lo repito, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. Y es el texto lema que vamos a utilizar durante esta serie de enseñanzas. Mire, la historia de la iglesia de Jesús es la historia de aquellos seguidores de Jesús, aquellos discípulos de Jesús que decidieron permanecer firmes cualquiera que fueran las circunstancias. La iglesia ha permanecido firme en medio de las peores adversidades. La iglesia permaneció firme en medio de crueles persecuciones, de prisiones, de torturas, de martirio, de desplazamiento, de muerte. La iglesia permanece firme en medio de hambrunas y de las peores circunstancias sociales y económicas. La iglesia permanece firme en medio de guerras, de pandemias, de desastres naturales de todo tipo, de gobiernos tiránicos. Ha permanecido firme ante los más sanguinarios dictadores. La iglesia permanece firme aún ante los peores pecados de nosotros los que formamos la iglesia. Permanecer firmes es un tema primordial que está en toda la Biblia, es un tema principal en toda la Biblia. También permanecer firmes ha sido un tema central en la formación de los primeros cristianos, cuando se discipula, lo que llamamos discipulado, es decir, cuando damos los primeros pasos, la formación inicial para los nuevos creyentes, siempre hemos insistido en la necesidad de permanecer firmes. Permanecer firmes siempre fue un tema esencial en la enseñanza, en los estudios bíblicos, en la predicación, aún en nuestras canciones, en los signos que cantamos. Tal vez ahora ya no sea así, pero los que somos antiguos en la iglesia recordamos cómo nuestro himnario estaba lleno de canciones, de himnos que hablaban de estar firmes. Recuerdan, por ejemplo, Estad por Cristo firmes, un bello himno, o Firmes y adelante, uno de los favoritos de muchos de nosotros. Me gustaría cantarlo y de hecho lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer porque ustedes saben qué pasaría si yo cantara Firmes y adelante. ¿Saben qué pasaría? Se abrirían los cielos, bajarían los ángeles y se oiría una voz que diría: ¿por qué no te callas? Bueno, hoy en día las canciones cristianas no hablan de permanecer firmes, porque en cierta forma hoy en día el énfasis no está en permanecer firmes. El énfasis hoy en día en mucho del evangelio, en mucha de la enseñanza, en mucha de la predicación, en mucha de la literatura cristiana está en permanecer cómodos, permanecer bendecidos, permanecer prósperos, permanecer seguros. Pero permanecer firmes, si queremos comprender realmente qué significa permanecer firmes, al adentrarnos en el estudio de la Biblia acerca de ese tema, nosotros vamos a descubrir que hay 3 asuntos principales, 3 temas prioritarios que hacen de permanecer firmes algo muy importante para todos los que seguimos a Jesús, para su iglesia en general. Y déjenme compartirlo brevemente, esos 3 aspectos
fundamentales de lo que significa permanecer firmes, de lo que es permanecer firmes. En primer lugar, permanecer firmes es una cualidad del discípulo de Jesús, es una cualidad del discípulo de Jesús. Ahora, ¿qué es una cualidad? Cualidad es la descripción de cierto aspecto o cierta característica de algo o de alguien que lo hace reconocible por esa característica. Voy a colocarles un ejemplo. Miren este banano. Yo sé, esto no es un banano, pero ¿por qué no es un banano? Un banano es amarillo, esta naranja es amarilla. Un banano es una fruta, esta naranja es una fruta. Un banano tiene cáscara, esta naranja tiene cáscara. Pero esta naranja no es un banano porque una de las cualidades que a simple vista descubrimos de un banano es que un banano sí es amarillo, es una fruta, tiene cáscara, pero tiene una forma característica, una cualidad de este banano es su forma alargada. Por eso esta naranja no es un banano, porque no tiene la cualidad. De igual manera, nosotros permanecemos firmes. El permanecer firme es una cualidad del discípulo de Jesús, una cualidad esencial que le va a hacer reconocible. Es decir, si alguien se llama discípulo de Jesús, si alguien se llama seguidor de Jesús, pero no permanece firme, en esencia no es un discípulo de Jesús, porque los seguidores de Jesús permanecen firmes, tienen esa cualidad de permanecer firmes. Escuche cómo se describe a los primeros seguidores de Jesús en las primeras comunidades cristianas. En Hechos capítulo 2, versículo 42, se describen a los primeros seguidores de Jesús de esta manera: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Los primeros seguidores de Jesús, como vemos, se mantuvieron firmes y se sabía no por lo que ellos decían, sino por la forma en que ellos vivían. Permanecer firmes tiene que ver más con mi comportamiento, con mi conducta cotidiana, que con mis palabras. Hay muchas personas que pueden decir: yo soy una persona muy firme, permanezco muy firme en el Señor, pero eso no lo hace una persona que en realidad permanece firme. Lo que lo va a demostrar es su estilo de vida. Permanecer firme, en segundo lugar, es una necesidad para el discípulo de Jesús. Permanecer firme es una necesidad para el discípulo de Jesús. Permanecer firme no es una opción para el seguidor de Jesús, es una necesidad para los seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros permanecer firmes? La respuesta la da Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice lo siguiente, estas son palabras de Jesús: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, permanecer firme no es un adorno opcional. El permanecer firme no es una cualidad destacada solamente en algunos cristianos muy especiales. Permanecer firme es una necesidad, porque permanecer firme es la evidencia de que usted y yo realmente somos seguidores de Jesús, que verdaderamente somos salvos, que verdaderamente somos discípulos del Señor. En tercer lugar, permanecer firmes es una responsabilidad del discípulo de Jesús. Hemos dicho entonces que en primer lugar, permanecer firme es una cualidad de todo discípulo de Jesús. En segundo lugar, permanecer firme es una necesidad para todo discípulo de Jesús. Y en tercer lugar, permanecer firme es una responsabilidad de todo discípulo de Jesús. Y esta es la razón por la cual usted encontrará en el Nuevo Testamento tantas veces que los apóstoles y Jesús nos llaman a permanecer firmes. Constantemente usted en el Nuevo Testamento va a encontrar el llamado a permanecer firme, a no desfallecer, a no rendirse, porque esa es una
tarea, una responsabilidad de los que nos llamamos discípulos de Jesús. Miren algunos ejemplos de ese llamado. En 1 Corintios 15:58 el apóstol Pablo dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Y también Pablo en 1 Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y Santiago, el escritor, Santiago 5:8 dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia. El Señor nos llama a permanecer firmes porque sabe lo que nos espera a quienes decidimos seguirlo a Él, a quienes decidimos comprometer nuestra vida con el Señor. Es decir, ¿por qué es tan insistente el Señor y sus apóstoles en el llamado a que nosotros permanezcamos firmes? Porque Él sabía, el Señor sabía, y los apóstoles también, lo que nos espera a quienes decidimos seguir a Jesús. Mire, estuve investigando por toda la Biblia el concepto de permanecer firmes. Y en la Biblia, en toda la Biblia, permanecer firmes se asocia con este otro concepto, en ser fieles. Ser fieles, como lo vemos en nuestro texto lema, en 2 de Tesalonicenses 2:15. Hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. Es decir, hay una relación entre permanecer firmes y ser fieles. De hecho, podríamos decir que permanecer firmes es otra forma de decir ser fieles. Ser fieles es otra forma de decir permanezcan firmes. Miren, estuve investigando para esta serie de enseñanzas todas las veces que aparece el concepto de ser fieles, el llamado a ser fieles que nos hace la Biblia. Y encontré algo muy interesante, que hay 2 libros en la Biblia donde más encontramos ese concepto, ese llamado. 2 libros, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Uno me pareció obvio, otro no me pareció tan obvio. El más obvio, el del Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, de hecho, es un libro que trata acerca de permanecer firmes, es un constante llamado a permanecer firmes. Y obviamente, ¿por qué? Por las circunstancias en que se escribió el libro y por las personas a las cuales se le dirigió ese libro. Y es que estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, estaban siendo desplazados, estaban sufriendo el martirio por ser discípulos de Jesús. Y el escritor, o Dios a través del escritor bíblico inspirado, hace el llamado a que en medio de esa adversidad tan grande ellos puedan permanecer firmes, seguir adelante y no desfallecer, no renunciar a su fe, aunque estuviesen pasando por pruebas tan difíciles. El otro libro donde aparece más en la Biblia el llamado a permanecer firmes, curiosamente ese libro en el Antiguo Testamento es Deuteronomio, y el libro describe unas circunstancias muy diferentes al del Apocalipsis. Deuteronomio es la preparación que hace Dios a través de Moisés al pueblo de Israel para la entrada a la tierra prometida, para entrar a recibir todas las bendiciones que Dios había prometido que ellos iban a recibir cuando entraran a la tierra prometida. Y vez tras vez usted encuentra en el Deuteronomio el llamado a permanecer firmes, no cuando estuviesen siendo probados, perseguidos o estuvieran afrontando adversidades, sino el llamado en Deuteronomio a permanecer firmes es en los tiempos de bendición, en los tiempos de abundancia, en los tiempos donde todo parece ir bien. Dios es muy consciente que nuestra fidelidad no solamente es probada en tiempos de adversidad, sino también en los tiempos de bendición. Y tal vez más cristianos han sido derribados y no han podido permanecer firmes en los tiempos de bendición y abundancia que en los tiempos de adversidad y persecución. Y quiero compartir con ustedes esta frase que es como el resumen de la enseñanza de hoy. Esto lo que voy a decir: debemos permanecer firmes en los tiempos de aflicción y también en los tiempos de bendición. Somos llamados a permanecer firmes tanto en los tiempos de aflicción como en los tiempos de bendición. Miren, mis hermanos,
de la Iglesia Bautista Getsemaní de Armenia. Como iglesia hemos afrontado toda clase de aflicciones en estos 48 años que nuestra iglesia va a celebrar ahora pronto en noviembre. Por la gracia de Dios hemos permanecido firmes, porque hemos tenido fieles seguidores de Jesús. Gracias a Dios por tantos fieles seguidores del Señor que han permanecido firmes. También hemos tenido personas que no han podido permanecer firmes en las aflicciones o en las bendiciones. Creo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia una de las mayores adversidades, si no la mayor adversidad que esta iglesia haya enfrentado en 48 años. Hemos permanecido firmes en el pasado ante crisis sociales, económicas, crisis de empleo, crisis de liderazgo, hemos afrontado terremotos, hemos afrontado cantidad de calamidades, pero este tiempo que estamos viviendo, en el cual ya llevamos como 7 meses en esta pandemia, tiene el potencial de golpear a nuestra iglesia de una manera que nunca lo hemos experimentado. Y por eso creo que necesitamos volver a escuchar el llamado que nos hace el Señor a través de su palabra a permanecer firmes. Durante la semana en las bitácoras voy a explicar un poco más por qué creo que este tiempo es tan peligroso, por qué creo que este tiempo es el tiempo más peligroso para la iglesia, para permanecer firmes como iglesia. Vamos en esta serie a recordar y afirmar nuestra decisión de permanecer firmes. Vamos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo el llamado y a desarrollar, y si estamos desarrollando esa cualidad de un verdadero discípulo a permanecer firmes. Nos vamos a preguntar en forma personal y colectiva si como cristianos y como iglesia estamos permaneciendo firmes. Vamos a preguntarnos, ¿firmes en qué? ¿Firmes a quién? Vamos a preguntarnos cómo lograr permanecer firmes. ¿Cómo se hace eso? Vamos a preguntarnos qué necesito hacer para permanecer firme. Todo empieza con una decisión. El permanecer firme empieza con una decisión. Me voy a comprometer a permanecer firme cualquiera que sean las circunstancias. Con esa decisión empieza todo. Voy a comprometerme a permanecer firme cualquiera que sean las circunstancias. Por eso les invito a permanecer firmes en tiempos de aflicción y en tiempos de bendición. Ese es el llamado que nos hace el Señor en su palabra. Permanezcamos firmes, así como en Deuteronomio, permanezcan firmes en tiempo de bendición, y así como en Apocalipsis, permanezcan firmes en tiempo de aflicción. A eso somos llamados, a eso les invitamos en esta serie de enseñanzas. Entonces, por favor, conéctese y empecemos a reflexionar si estamos permaneciendo firmes y qué necesitamos para permanecer firmes. Vamos a orar. Padre amantísimo, estamos tan agradecidos por nuestra iglesia a la cual tú has bendecido tanto, por nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque durante estos 48 años como iglesia tú nos has permitido permanecer firmes aún en medio de muchas calamidades, de mucha adversidad. Gracias porque esta iglesia ha sido compuesta por hombres y mujeres fieles que, a pesar de las circunstancias tan adversas que hemos tenido que afrontar en muchos tiempos, han permanecido firmes. Gracias, Señor, por colocar en nuestro corazón el deseo de permanecer firmes, de tomar la decisión de que cualquiera que sean las circunstancias, vamos a permanecer firmes. Gracias porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta adversidad, tal vez el tiempo con más adversidad que hayamos vivido, tú nos vas a ayudar a permanecer firmes. Gracias porque sabemos que tú eres el Señor de la iglesia, y tú bendices, proteges y sacas adelante tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Entonces, con mucho entusiasmo vamos a estar reflexionando durante la semana en las bitácoras, empezando mañana a las 6:30.
con la ayuda del Señor sobre este tema, y el próximo domingo vamos a iniciar ya a profundidad a descubrir qué significa realmente permanecer firmes, cómo llegarlo a lograr en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que acaben de pasar un bonito día, Dios les bendiga, les queremos mucho.